Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender y hoy os hago un vídeo sobre la luna llena en Sagitario, en el grado 20 de Sagitario, el Sol en el grado 20 de Géminis, la luna llena del próximo miércoles día 11. Hay mucho movimiento y seguirá habiendo muchísimo movimiento durante todo este mes de junio y el principio del mes de julio, uno de los momentos cumbre a nivel astrológico de este año. Mucha intensidad en el mundo, mucho caos, el gran sextil que se va ajustando cada vez más, ese aspecto tan colectivo de transformación de la sociedad a nivel colectivo, con Saturno, Neptuno en los primeros grados de Aries, Plutón en los primeros grados retrogradando ahora de Acuario y Urano en los últimos grados de Tauro. Urano que a principios de julio entrará en Géminis, que será otro de los momentos muy intensos de este año. Um, hay un gran protagonista en esta luna, aparte de que es una luna en Sagitario, una luna llena en Sagitario. El regente de Sagitario es Júpiter, y Júpiter justo el día antes de la luna, el día 10, el martes día 10, Júpiter cambia de signo y entra en Cáncer. Es su signo de exaltación, se expresa muy bien Júpiter en Cáncer, y Júpiter es el que trae el gran mensaje. Júpiter en Cáncer es el que trae el gran mensaje dentro de un carrusel de aspectos que ahora intentaré explicar. Venus entra en su domicilio también. Hoy que estoy grabando, hoy es viernes. Hoy Venus entra en Tauro, que es su domicilio. Entonces es una Venus que viene de pasar bastante tiempo entre Aries y Piscis, porque hizo su retrogradación en Aries, volvió a Piscis. Ahí hizo como una limpieza de viejas idealizaciones, de sueños que ya no valen, para reconstruir o para captar desde Piscis nuevas ilusiones. Después entrar en Aries y renovar su fuerza vital, sus motivaciones, su chispa de vida, de alguna manera. Y ahora entra en Tauro, una Venus que cuando sale de Aries viene un poco alterada, tiene cierta ansiedad, y es probable que haya una sensación de cansancio corporal, un cansancio físico, porque Venus en Tauro tiene mucho que ver con lo corporal, un signo muy terrenal, muy del cuerpo. ¿Y qué le pasa a Venus en Tauro? Que entra en su casa. Podemos imaginar que es un prado de flores donde se puede estirar y hacer lo que le gusta hacer a Venus en Tauro, que es mirar los pajaritos, mirar las mariposas, mirar las flores, descansar, tomarse su tiempo para disfrutar, para los sentidos. Pero al entrar en Tauro, al cabo de 2 días, hace la cuadratura Plutón. Entonces, el descanso no es inmediato. O sea, tal y como entra en Tauro, viene alterada, viene cansada, un poco estresada, y hace la cuadratura Plutón. ¿Qué nos puede estar diciendo esa cuadratura de Plutón? Y ahora ya empiezo a describir los diferentes aspectos, porque tienen una cierta narrativa, tienen una lógica. Venus entra en Tauro, hace la cuadratura Plutón, que Plutón es esa sombra que nos habla, que de alguna manera nos dice: necesitas transformar, necesitas soltar, dejar ir, dejar morir ciertas cosas. ¿Qué necesita dejar morir, dejar ir esa Venus? Venus en Tauro tiene mucho que ver con la valoración, con cómo nos valoramos. También puede tener que ver con, que eso tiene que ver con cómo nos valoramos, por supuesto, con la sensación de abundancia, si vivimos con sensación de abundancia o no, cómo generamos nuestra abundancia.
cómo gestionamos nuestros recursos. Entonces, Venus entra en Tauro, hace la cuadratura a Plutón y tiene esa inquietud. Plutón le susurra, tienes que dejar morir cosas. Plutón, un Plutón retrógrado, o sea, es un proceso muy interior, y hay que enfocarse en él durante estos días, en ese proceso de cómo nos estamos valorando. Entonces, al mismo tiempo, saliendo de Aries, Venus hace un sextil con Júpiter. Júpiter, que es el que da sentido, es el que da dirección. Júpiter, cuando hacen el sextil, todavía está en Géminis, entonces tiene mucho que ver con las narrativas, las distintas narrativas. Entonces esta Venus tiene mucho que ver con cómo nos narramos, cómo narramos nuestra propia historia y en esa narración cómo nos estamos valorando. Y allí Plutón le recuerda que hay que soltar ciertas narrativas que arrastramos del pasado, de cosas que nos pasaron, de cosas que nos dijeron. O sea, igual nos dijeron algo a los 5 años y seguimos recordándolo como si fuera hoy. Esos hilos invisibles que van conformando el cómo nos contamos nuestra propia historia, pues ahí hay que empezar a cortar hilos, hay que empezar a renovar ese cuento que nos contamos, ¿no? A renovar esa historia. Entonces, con Júpiter Júpiter en Géminis hay una multiplicidad de posibles narrativas. Júpiter está ayudando con ese sextil a Venus a renovar esas historias que nos cuesta mucho soltarlas, porque ¿por qué nos agarramos a cómo nos contamos? ¿Por qué nos identificamos con nuestra historia? Entonces, da mucho miedo soltar nuestra propia narración, nuestra propia narrativa de me pasó aquello, me pasó lo otro, hice esto, hice lo otro. Nos cuesta mucho soltarlo porque tenemos miedo a desaparecer, a dejar de ser, porque nos identificamos con esa historia. Entonces Géminis propone como un abanico de narrativas y nos vamos dando cuenta de que hay muchas narrativas válidas y posibles. Por ejemplo, el otro día comentaba con una persona que estaba como en desesperanza, ¿no? Y yo le aportaba un mensaje de esperanza. Y más que nada para darnos cuenta de que razones podemos encontrar para todo. O sea, podemos encontrar razones para la desesperanza, podemos encontrar razones para estar tristes o para estar enfadados, por supuesto, y esas razones son válidas, pero también podemos encontrar razones para la esperanza y para estar alegres, y también son válidas. Entonces Géminis te pone delante de esas diferentes posibilidades y nos da esa libertad de elección. Entonces Júpiter pasa a Cáncer. Pasa a Cáncer el día 10, el martes 10, y ahí esa narrativa se aclara mucho más. ¿Cuál es la narrativa de Júpiter en Cáncer? Recordemos que está en cuadratura con Saturno, Neptuno en los primeros grados de Aries. Saturno-Neptuno en esos primeros grados es una energía de soberanía personal, de hazte cargo de tu propia energía, hazte cargo de tu individualidad, de tu energía de vida. Pero además hazte cargo de una manera compasiva, no de una manera machacona, porque a veces Saturno puede ser muy duro y muy frío, pero ese Neptuno le da un aire mucho más compasivo. O sea, sé compasivo contigo mismo, pero hazte cargo de tu fuerza y de tu energía, que nace a través, es la vida atravesándote a ti, o sea, nace a través tuyo. Hazte cargo de esa fuerza. Hay un renacimiento ahí, en Aries, hay un renacimiento de la fuerza individual, de la fuerza propia. Entonces, en cuadratura con Júpiter en el primer grado de Cáncer, Júpiter que despierta muchas memorias,
Cáncer, que es un signo de memoria familiar, de memoria emocional, y Júpiter se exalta ahí en el sentido de que la sabiduría de Júpiter, que es una sabiduría sagitariana, o sea, ese Júpiter que rige esta luna llena, la sabiduría de Júpiter se exalta en Cáncer porque se exalta en esas características de Cáncer que son el amor maternal, la nutrición, el cuidado mutuo, ese lugar acogedor y nutricio que es Cáncer. Esa sabiduría para Júpiter es una sabiduría superior. Entonces, lo que hay una cierta tensión entre Saturno en el primer grado de Aries de tengo que poder yo solo, y Júpiter en el primer grado de Cáncer es sí, pero también puedes pedir ayuda, puedes contar con los demás, puedes contar con tu tribu, con tu familia, puedes contar con el apoyo mutuo. Ambas cosas son muy necesarias, es muy importante, no es todo tengo que tirar yo, es importante hacerse cargo de la propia energía, pero al mismo tiempo también es muy importante poder dar y recibir en un ambiente de confianza. Entonces hay un poco esa tensión, pero ese Júpiter en Cáncer, el gran mensaje que nos trae, o la gran pregunta que le hace también a esa Venus, ¿no? Esa historia que nos contamos acerca de nosotros mismos y que tenemos que empezar a cambiar para poder valorarnos de otra manera, para vivirnos en esa abundancia taurina, para poder hacer esa transformación de Venus. La pregunta que nos hacemos desde Júpiter en Cáncer es ¿dónde me siento seguro? Pues donde te quieran bien, donde te bendigan, ahí es, o sea, donde puedas descansar en Cáncer, porque es un lugar protegido, donde puedas bajar la guardia, no estar con la fortaleza del ego a la defensiva, sino donde puedas descansar, relajarte, bajar la guardia y saber que tu entorno no se va a aprovechar de esa vulnerabilidad de bajar la guardia, de que haya una relación de confianza. Entonces Cáncer, que es la tribu, la familia, que la familia puede ser de sangre o pueden no ser de sangre, o sea, aquellas personas con las que nos sentimos en ese lugar protegido, donde podemos ser nosotros sin tener que estar a la defensiva, donde podemos mostrarnos tal y como somos, con la vulnerabilidad que eso pueda implicar, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser heridos. Ese lugar con esas personas, ahí es. Ahí donde nos hieran, ahí donde nos refuerzan en esa historia que arrastramos, que es muchas veces una memoria emocional de dolor, de cierto dolor, ahí no es. O sea, y eso es lo que Plutón le está exigiendo a esa Venus, ves cortando, o sea, ves alejándote, un Plutón en Acuario, desapégate y libérate de aquellos ambientes que te hieren y ve a buscar aquellos ambientes donde hay una confianza mutua, donde tú puedas entregarte, donde puedas dar y recibir, donde puedas pedir ayuda y ayudar. Ese es el gran mensaje de este Júpiter en Cáncer. O sea, busca tus lugares protegidos, busca tus lugares de confianza, busca aquello que te nutre, que te suma, no aquello que te resta. Y en esos lugares es donde podemos reescribir nuestra historia. Y es muy importante tener esos lugares seguros, de confianza,
es muy importante porque si no, si estamos en guardia, no podemos reescribir nuestra historia, porque siempre habrá algo que nos recuerda nuestra historia anterior, ¿no? Entonces, si estamos en un lugar protegido y de confianza, un lugar amoroso, al fin y al cabo, podemos reescribir esa historia con razones igual de válidas que las anteriores, con argumentos, por decirlo, igual de válidos. Y estamos en ese momento de reescribir nuestra propia narrativa y de reforzar esos ambientes de confianza, esos ambientes de nutrición. Pero ahora viene una tercera cuadratura, o sea, tenemos Venus-Plutón primero, tenemos Júpiter, Saturno, Neptuno, y unos días después, el domingo día 15, se hace exacta la cuadratura entre Urano y Marte, en el último grado, Urano en el último grado de Tauro, Marte en el último grado de Leo. Grados anaréticos, muy intensos, entre signos fijos. Una cuadratura que es un petardazo, o sea, es de estas cuadraturas difíciles, muy explosiva, porque es en esos grados anaréticos de estos dos signos fijos se acumula muchísima tensión, y tanto Marte como Urano son bastante explosivos. ¿Qué puede decir esta cuadratura? Puede tener varias expresiones, por supuesto, ¿no? Y todo en función de cómo se aplica nuestra carta, que por cierto aprovecho que están abiertas las inscripciones para mirar los tránsitos actuales en vuestra carta natal, que hago una oferta durante un mes. Esa cuadratura Urano-Marte no es fácil. Entonces, hemos pasado por las dos anteriores cuadraturas. La de Júpiter, Saturno, Neptuno está todavía partil, está muy activa el día 15. ¿Qué puede suceder ahí? Bueno, pues sabéis esas situaciones que de repente os pensáis que ya está, ya habéis encontrado la solución o habéis resuelto algo personal y hay una cierta sensación de euforia. Pues muchas veces sucede que el mismo día, el día después, 2 días después, pasa algo que pone a prueba esto. Es como cuando decimos, qué paz interior siento. Sí, pero no seamos ingenuos. O sea, cuando sentimos esa gran paz interior, cuando pensamos que hemos logrado algo, muchas veces sucede algo en el exterior que nos pone a prueba. Y esa puesta a prueba de algo inesperado por Urano y algo con cierta violencia por Marte, además con esa intensidad de los grados anaréticos, o sea, ese algo en el lado creativo, nos va a permitir comprobar hasta qué punto podemos reaccionar de manera diferente, con una creatividad diferente, creatividad por Leo, diferente por Urano, si podemos reaccionar de una manera creativa y diferente ante un mismo estímulo que antes probablemente nos hubiera sacado de nuestro centro. Entonces es una oportunidad, pero nos podemos esperar algún hecho que ponga a prueba hasta qué punto estamos siendo capaces de valorarnos de otra manera con esa Venus en Tauro. Si estamos siendo capaces de sentir la solidez y la estructura de Saturno en Aries, si estamos siendo capaces de ser compasivos con nosotros mismos en esa reacción, porque puede que perdamos el centro. No nos juzguemos, no seamos machacones con nosotros mismos. Cuanto antes nos demos cuenta, menos durará, antes podremos salir de ahí. Entonces,
será como una prueba para ver si podemos reaccionar de manera diferente y de una manera renovada, y no caer en viejas narrativas, no caer en viejas fustigaciones o no dejarnos atrapar por viejos mensajes todavía anclados, que entonces Plutón dirá, tienes que cortar por ahí, o sea, tienes que desapegarte de tus propias reacciones, porque son ilusorias, porque nos las hemos creído, pero son ilusorias. Entonces, esa cuadratura no es nada cómoda, pero puede ser muy creativa. Y es una prueba y la recompensa, entre comillas, puede ser el no engancharnos tanto en esos temas, que eso es una gran satisfacción, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que de repente algo que siempre nos sacaba de quicio o siempre nos sacaba de nuestro centro o nos hacía reaccionar de manera muy, muy intensa, pues de repente hemos salido de ese bucle, hemos salido de esa reactividad y nos damos cuenta de que pasamos a otro nivel de la espiral, de alguna manera, porque estamos en una constante espiral. Hay que seguir subiendo en esa espiral, hay que seguir circulando. Entonces, puede ser un aspecto muy interesante, puede ser un aspecto muy tenso también. Ya os digo, el domingo día 15 se las trae. Pero no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Lo único, las cuadraturas Marte-Urano, un poco de precaución, un poco por ejemplo, este vídeo, si os puede servir para crear una pequeña memoria y cuando os veáis ahí en plena reacción decir, era esto, vale, pues eso ya nos ayuda a bajar. Un poco de precaución, también en lo práctico, en el mundo, cuidado con el coche, no está de más. O sea, nunca, yo creo que en la astrología el miedo siempre es mala consejera, o sea, el mal consejero, no hay que dejar de hacer nunca por miedo, pero un puntito de precaución sí que se impone con una cuadratura Urano-Marte en grados anaréticos de signos fijos, que puede romper bastante. Bueno, pero es un tema interesante. Además, en la Luna, que está la cuadratura Júpiter, Saturno-Neptuno y ya está partil, hay otro aspecto partil que es Marte-Quirón. Entonces, es una luna con ese mensaje de Júpiter y ese trígono Marte-Quirón, trígono exacto, es una luna muy sanadora, para esas narrativas y con ese Júpiter en Cáncer, para cuidarnos, para maternarnos, ¿no? Desde Cáncer aprender a maternarnos y maternar a los demás, cuidar a los demás. Y aquellos que no cuidan o aquellos que no somos capaces de cuidar, porque cuidado, o sea, con el discurso amoroso, a veces vivimos como una imposición el tengo que amar a todo el mundo. No, o sea, yo no soy capaz de amar a todo el mundo. Entonces, en vez de forzarme, que eso siempre genera como una irritación, un cierto enfado interno, en vez de forzarme a amar a alguien que no pegamos ni con cola, al menos aprender a no odiar. O sea, eso sí que es un gran aprendizaje también de Júpiter en Cáncer. O sea, ama a los que te amen, o sea, bendices a los que te bendicen y a los que no, al menos no los odies. Es una cuestión de no tirar más mierda en el mundo que vamos sobrados. Entonces hay que ir haciendo limpieza en este sentido. Después nos acaba, o sea, el domingo 15, cuadratura exacta también Júpiter-Saturno, cuadratura exacta Urano-Marte, y el miércoles 18, que ya será para próximos vídeos,
Marte, que también ha hecho un trayecto muy largo entre Leo y Cáncer, porque ha hecho su retrogradación ahí, igual que Venus con Piscis y Aries. Marte cambia a Virgo, Marte también cambia de signo. Entonces, Mercurio, entre tanto, que Mercurio es más rápido, Mercurio el día 9, el lunes, también cambia de signo, entra en Cáncer también, hará conjunción con Júpiter, el mensaje será claro, el mensaje circulará, o sea, ese mensaje de autocuidado, ese mensaje de dónde me siento bien, llegará con mucha claridad. Venus cambia de signo y cambia de, o sea, cambia, no solo pasa a su domicilio, sino que cambia del signo donde retrogradó. Marte también cambia a Virgo y deja atrás Leo, que es donde retrogradó. Entonces un Marte en Virgo que también encuentra un punto más de calma, mucho más aplicado en lo práctico, un Marte mucho más pragmático y muy productivo. Entonces esa explosividad de Marte en Leo, que es muy creativo, pero que también es muy explosivo, se enfocará mucho más en las tareas, en lo pragmático, en el día a día. Y Marte encontrará su punto de calma ahí también. Bueno, más o menos esto es lo que os quería contar. A este vídeo lo he llamado Yo, mi familia y otros animales. Es una referencia a un libro del naturista y zoólogo Gerald Durrell, que escribió un libro de mi familia y otros animales. Y es un poco por este tema, yo, o sea, Saturno, Neptuno en Aries, mi familia, Júpiter en Cáncer y otros animales, porque hay un montón de tránsitos más y cuadraturas e intensidad, ¿no? Entonces era un guiño a un autor que me gusta especialmente, que es Gerald Durrell. Bueno, esto es un poco lo que os quería contar de esta luna. Recordaros que están abiertas las inscripciones todo este mes de junio y igual principio de julio también, para que podáis para que podáis mirar estos tránsitos en vuestra carta natal y para ver en qué casas actúan, qué aspectos de la vida os mueven en vuestra carta natal. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.